Me llamo Ramona, tengo 83 años, y hasta este mismo día, nadie, absolutamente nadie en este mundo conocía lo que estoy a punto de relatar. Ni mis propios hijos, ni las esposas de ellos, ni siquiera la señora que viene a limpiar mi casa cada jueves, saben la verdad. Todos me ven como una abuela apacible, de esas que la gente imagina sentada en su mecedora, tejiendo bufandas con calma mientras escucha el dulce canto de los pájaros. Dicen que por las mañanas tengo manos hábiles y una mirada serena, que sirvo el café sin una sola gota derramada, y que mis pasteles evocan recuerdos de la infancia. Pero lo que nadie sabe, lo que nadie ha querido ver nunca, es que bajo esta piel arrugada y estos huesos envejecidos, reside una niña que jamás dejó de sentir miedo, una niña que nunca experimentó el amor, que no supo lo que era sentirse protegida. Una niña que en lugar de dormir abrazada a una muñeca, pasaba las noches anhelando que nadie abriera la puerta en mitad de la oscuridad. No estoy revelando esto para que sientan lástima por mí. No quiero que me elogien diciendo qué valiente es usted, doña Ramona, o qué fuerte es. Porque lo que me mantiene en pie no es valentía ni fortaleza, es simple y llana costumbre. Con el tiempo me habitué a convivir con el dolor, me acostumbré a la quietud, y aprendí a observar el mundo a través de la ventana, sin la expectativa de que alguien llegara. El relato que compartiré a continuación no tiene como finalidad limpiar mi imagen ni buscar una justicia que a mis 83 años ya no puedo esperar. No existe abrazo que pueda sanar las heridas de hace 7 décadas. Sin embargo, me aterra la idea de enfrentar la muerte con esta verdad atorada en mi garganta, como una espina persistente. Sé que si no la revelo ahora, me acompañará eternamente. Nací en un pequeño pueblo del norte de México, en un lugar donde los apodos eran más comunes que los nombres, donde las campanas de la iglesia anunciaban las 6 de la mañana con su repique y donde los difuntos eran sepultados con flores frescas, sin importar si en vida fueron amados. Mis padres fallecieron cuando yo era muy joven. Mi padre fue mordido por una víbora mientras buscaba leña en la sierra, y mi madre falleció pocos meses después. Muchos atribuyen su muerte a la tristeza, pero yo creo que algo en su interior se quebró, algo que no supo cómo recomponer. En ese momento fui confiada al cuidado de mi abuela materna, doña Cleta, una mujer cuyo rostro reflejaba la edad en sus manos huesudas. Su mirada, fría como un cuchillo, y su corazón, duro como la piedra, me eran constantes. Jamás supe si alguna vez sintió amor por alguien, porque a mí nunca me demostró afecto. Me llamaba Ramona, como si se dirigiera a un animal extraño y sin valor. Nunca me cantó una canción para dormir, ni me acarició el cabello, ni me alzó en brazos cuando mis rodillas se raspaban. Para ella, yo era simplemente una boca más que alimentar, un peso que el destino le había impuesto sin previo aviso, y me lo recordaba constantemente. Crecí en una humilde casa de adobe con un techo de láminas oxidadas, un suelo de tierra y paredes tan delgadas que se podía escuchar el estómago de la vecina rugiendo de hambre. La cocina siempre emanaba un olor a humo, a frijoles viejos, a la pesadez del trabajo. Teníamos gallinas que picoteaban el patio, un pozo donde sacábamos agua con cubetas y un viejo catre donde dormíamos juntas, separadas por una cobija que, según ella, yo no debía cruzar. En los meses de verano, el calor era asfixiante, un sofoco que parecía no dar tregua, mientras que en invierno el frío penetraba cada grieta y rendija de la casa, como una presencia fantasmal que buscaba hacernos daño. Sin embargo, el clima, por más extremo que fuera, no fue lo que más me atormentó en ese hogar. Lo que más me dolió fue el silencio, un silencio denso y opresivo, similar a la sensación que embarga la garganta cuando las lágrimas amenazan con desbordarse, pero se reprimen por miedo a las consecuencias. Era el silencio que se instalaba en el pecho, un peso agobiante cuando no había nadie que se preocupara por mis miedos. Desde que era una niña pequeña aprendí a vivir en silencio, a no hacer ruido, a no cuestionar, a no quejarme. Mi abuela solía decir que los niños no tenían voz ni voto, que debíamos sumisamente acatar, y yo, siempre obediente, así lo hacía. Caminaba con pasos sigilosos, hablaba en voz baja y comía lo que me daban sin protestar. Cuando mi abuela salía a la tienda, yo me refugiaba en un rincón,
jugando silenciosamente con piedritas, imaginando mundos con hojas secas, pues no tenía juguetes, ni cuentos, ni tampoco a alguien que jugara conmigo. A veces me perdía en fantasías imaginando una madre que en la oscuridad de la noche me arroparía con una manta suave y un padre que me cantaría canciones para dormir. Pero estas visiones eran efímeras, simples sueños que se desvanecían con la llegada del amanecer, cuando la cruda realidad me golpeaba con fuerza. Mi abuela, en lugar de demostrar afecto, solo hablaba de obligaciones, deudas y el constante sacrificio que implicaba la vida. Yo, aunque no entendía completamente, comenzaba a intuir que incluso una niña podía representar un costo, que uno podía tener un valor, aunque mínimo, y que existían personas dispuestas a pagar por ejercer poder sobre algo más vulnerable. Sin embargo, en ese momento carecía de las palabras para describir lo que sucedía. Solo sentía que algo estaba terriblemente mal, que algo se fragmentaba cada vez que escuchaba los pasos acercándose por el pasillo, que el olor a sudor extraño se impregnaba en mi ropa como una condena, y que mi cuerpo se sentía ajeno, como si no me perteneciera. Los hombres entraban a la casa como si fuera algo habitual, saludando a mi abuela con sonrisas falsas y amistosas. Después de ofrecer café o aguardiente a los hombres, mi abuela me llamaba. Me decía: anda, Ramona, acompaña al señor, y yo, a pesar del miedo, siempre obedecía. Sabía que si me negaba vendrían los gritos, y tras los gritos el castigo físico. Después del castigo llegaba el hambre, porque mi abuela, cuando se enfadaba, me privaba de la comida. El miedo me paralizaba, incapaz de defenderme, así que me quedaba callada, sumisa. Me convertí en una sombra silenciosa, sin identidad, sin voz ni protección, que deambulaba por la casa. Los años transcurrieron sin que pudiera medirlos, pues no existían calendarios, ni celebraciones, ni cumpleaños, solo días y noches, y en las noches el terror. Nunca me atreví a preguntar por qué me obligaban a hacer eso. Solo una vez, ya siendo mayor, reuní el coraje para negarme a las visitas. La mirada helada de mi abuela me hizo temblar, y me respondió: en esta casa nadie es gratis. Me encerró en el gallinero toda una noche. Desde entonces aprendí a guardar silencio. Ahora soy anciana. Ya no hay hombres que me toquen. Las puertas con cerrojo son cosa del pasado, y ahora disfruto de una soledad pacífica y tengo tiempo para mí. El silencio me envuelve y mi cama es solo para mí. Sin embargo, aún en la tranquilidad, hay noches en que oigo pasos resonando en el pasillo, y mañanas en que despierto con escalofríos inexplicables. Ciertos olores me transportan a ese cuarto oscuro donde aprendí a ocultar mis sentimientos. Por eso he decidido romper el silencio, sabiendo que no soy la única, que otras mujeres han sufrido lo mismo y siguen callando. Quizás al hablar yo, alguna de ellas se sienta alentada a hacerlo también. Aunque el tiempo es escaso, aún me queda mi voz, y con ella quiero decir, al menos una vez, que una niña no debe ser objeto de abuso, que una abuela no debería traicionar a su nieta, y que existen heridas invisibles que sangran eternamente. No comprendo por qué aquella mañana en particular quedó grabada en mi memoria como el punto de inicio de todo. En innumerables ocasiones, me obligaron a ponerme el único vestido aceptable que tenía, aquel de flores azules que se veía descolorido por los constantes lavados a mano. Pero aquella mañana fue diferente, quizás porque fue la primera vez que comencé a comprender la verdadera situación. A veces los recuerdos no regresan como secuencias completas, sino como pedazos dispersos. Y lo que más recuerdo de ese día no es la cara del hombre, ni siquiera lo que sucedió después, sino el instante en que mi abuela me miró sin decir nada y supe que no tenía elección. Era temprano, aún no amanecía completamente. El aire era frío y el silencio del campo se filtraba por las grietas de la casa. Mi abuela ya estaba despierta, sentada a la mesa con su taza de café, con la mirada fija en un punto inexistente. No me miró cuando me levanté, pero con voz áspera me indicó que me bañara, que hoy vendría visita, y que debía lucir bien. No pregunté nada, jamás lo hacía. Conocía la respuesta de antemano. Si osaba preguntar, no obtendría una explicación, sino una mirada gélida o, peor aún,
un golpe seco con la cuchara de madera que siempre tenía a su alcance. Me lavé con el agua helada del balde, frotando vigorosamente mis brazos y piernas, como si esa acción pudiera borrar la creciente incomodidad que ya se había instalado en mi interior. Me vestí, me peiné lo mejor que pude y cuando entré al comedor, ella me dirigió su primera mirada del día. Me escudriñó evaluándome de arriba a abajo como si fuera un objeto en venta. Luego asintió y con voz firme me ordenó sentarme recta, no hacer gestos y, cuando llegara el señor, comportarme como una señorita. No entendía del todo qué implicaba ser una señorita, pero sabía que no podía ni llorar, ni protestar, ni oponerme. Había algo en su tono, una mezcla de desdén y control, que me dejaba sin aliento. El hombre llegó poco después del mediodía, era corpulento con una prominente barriga y un grueso bigote. El aire se espesaba con un olor penetrante a sudor añejo y a humo de cigarrillo, una fragancia familiar en muchos de los hombres del pueblo. A pesar de ello, mi abuela lo hizo pasar, le ofreció una copa de aguardiente casero y le anunció que Ramona ya estaba preparada. Yo, petrificada, me quedé en la cocina, sintiendo mi corazón golpear frenéticamente contra mi pecho como un tambor desesperado. Las palabras me faltaban para expresar lo que me invadía. Ese miedo inmenso sin nombre se agolpaba en mi pecho, provocándome un sudor frío en las manos, a pesar de que la brisa que entraba por la ventana era helada. Entonces la voz de mi abuela me sacó de mi ensimismamiento. «Ven», me dijo con el tono imperativo que usaba para llamar a un perro. Obedecí, caminando hacia ella con pasos temblorosos. Sin una palabra más, me empujó suavemente por la espalda, dirigiéndome hacia el cuarto del fondo. Tras de mí, la puerta se cerró, sellando el silencio. Los detalles de lo que ocurrió allí dentro se han difuminado con el tiempo. Solo sé que al salir sentí que algo en mí se había roto, como si hubiera dejado una parte de mi ser en aquel colchón mugriento, entre aquellas sábanas ásperas, en esa habitación oscura y sin ventanas. Al cruzar la cocina, vi a mi abuela, concentrada en contar unos billetes. Eran pocos, arrugados, sucios, como si hubieran sido exprimidos de una mano que no quería darlos. Con dedos precisos, ella alisaba cuidadosamente los billetes y luego los guardaba en su sujetador, como si resguardara un tesoro invaluable. No dirigió su mirada hacia mí, no inquirió sobre mi estado de ánimo, no pronunció palabra alguna. Simplemente señaló un trapo sobre la mesa y me ordenó que limpiara el desorden que había provocado. Fue en ese instante, ese día, cuando comprendí la verdad. Aquello no era una casualidad, ni un error, ni un favor, era un negocio. Yo era el negocio y mi abuela, la dueña del puesto. A partir de entonces, los hombres comenzaron a llegar con más frecuencia, a veces uno por semana, a veces dos. Unos eran conocidos, otros extraños, algunos llegaban en silencio, otros proferían bromas vulgares. Ninguno me trataba como a una niña, ninguno se dignaba a mirarme a los ojos. Y yo, con el paso de los días, aprendí a desvanecerme, a desconectarme de mi propio cuerpo, a sumergirme en otros pensamientos, a imaginar que me encontraba en otro lugar mientras todo sucedía. A veces me refugiaba en fantasías infantiles, como ser una princesa en un reino lejano o que mi madre, aún viva, vendría a rescatarme. Era la única manera de no enloquecer. Con el paso de los años, la forma en que mi abuela se refería a la situación se volvió más distante y gélida. Nunca expresaba directamente sus pensamientos, era su costumbre, pero sus palabras dejaban entrever claramente sus expectativas sobre mí. Un día, cuando me quejé de un dolor físico, me reprendió diciéndome que dejara de fingir, que yo había nacido para soportarlo. En otra ocasión, insinuó que debía estar agradecida, argumentando que gracias a mí teníamos comida y calzado. Recuerdo con una amarga ironía, que me dijo si no fueras tan valiosa, y luego añadió, ya te habría echado. Esa frase se me quedó grabada a fuego, no como una simple amenaza, sino como una cruda realidad. Yo no era su nieta, ni un miembro de su familia, sino una mera herramienta, su inversión. Recuerdo vívidamente un episodio cuando tenía alrededor de 10 años, en el que un hombre me causó daño físico.
No quiero revivir los detalles, pero esa noche me sentí exhausta, con fiebre alta y temblores incontrolables. Mi abuela, lejos de mostrar compasión o preocupación, simplemente me colocó un paño húmedo en la frente y me ordenó descansar, justificando su acción con estas palabras: descansa, porque mañana viene otro y no quiero que estés hecha un desastre. Esa noche la confianza en la capacidad de cualquier adulto para protegerme se desvaneció por completo. Si mi abuela, la última persona de mi familia que quedaba, era capaz de semejante acto, ¿quién podría protegerme ahora? Los días se volvieron monótonos y repetitivos, me despertaba, realizaba las tareas del hogar y vivía en constante anticipación de la próxima visita. Desarrollé la habilidad de interpretar las señales. Cuando mi abuela preparaba una comida especial o lucía sus aretes de cobre, era indicio de que alguien estaba por llegar. Si me ordenaba que me aseara, me peinara y me pusiera el vestido, la premonición se hacía palpable. Jamás lo verbalizaba, como si el silencio atenuara la monstruosidad del acto. Sin embargo, el silencio era más lacerante que cualquier grito, un acuerdo tácito, un pacto de sangre impuesto que, sin haber sido firmado, me obligaba a cumplir. Los domingos durante la misa observaba a las niñas de mi edad con una mezcla de ira y envidia. Ellas, tomadas de la mano de sus madres, reían en los pasillos y disfrutaban de paletas al salir. Caminaba en silencio, siguiendo los pasos de mi abuela, evitando el contacto visual con la gente del pueblo sin dirigirles la palabra. Me sentía extraña, como si una putrefacción interna me consumiera, como si mi condición, lo que me hacían, fuera visible para todos con solo mirarme. Una vez, una señora del pueblo, al verme, me preguntó si me sentía bien. Con los ojos hinchados de tanto llorar, mentí diciendo que sí. Ella, con dulzura, me acarició la mejilla, y en ese simple gesto sentí más afecto del que había recibido en todos los años que viví con mi abuela. No dije nada, que sabía que nadie me creería. ¿Quién iba a creer que mi propia abuela era capaz de semejante atrocidad? ¿Quién iba a imaginar que en esa casa donde se rezaba el rosario cada noche y se preparaban tamales en Navidad se ocultaba algo tan oscuro y perverso? Así aprendí a callar, a fingir una normalidad, a convertirme en una sombra, porque comprendí que el mundo no estaba diseñado para niñas como yo. Y ese día, cuando todo dejó de ser una nebulosa y se convirtió en mi realidad, fue el principio de mi vida. Ese día, cuando mi niñez se hizo añicos y me convertí en posesión de otro, aunque aún me quedaban muchos años para ser libre, una voz surgió en mi interior, diminuta, sofocada y temblorosa, susurrando: esto no puede ser todo. No puede ser la única manera de vivir. Con el tiempo aprendí a evitar la mirada, a caminar con los hombros encorvados y la cabeza baja, como si así pudiera desaparecer. Mi cuerpo, sin que nadie me lo ordenara, se adaptó a las exigencias de la vida. El miedo, la vergüenza y la costumbre me apagaron lentamente, me convirtieron en nada. Dejé de cuestionar, de buscar respuestas, mucho antes. En mi mente infantil solo existía la rutina: levantarme, limpiar, recibir a los hombres, callar. Lo que antes me daba escalofríos o náuseas, se convirtió en algo normal. Me convertí en mi propia prisión. Cada vez que una mano ajena rozaba mi piel, sentía que mi ser se desvanecía lentamente. Ya no brotaban lágrimas, mi cuerpo inerte había renunciado a la lucha, solo cerraba los ojos y aguardaba el final de la tortura. Esa casa, construida con adobe donde todo comenzó, se había transformado en un escenario de pesadilla. Cada rincón era un eco de recuerdos dolorosos que deseaba borrar de mi mente. La cama de madera en el cuarto más alejado, el gancho detrás de la puerta donde pendía el vestido que me obligaban a usar para recibir a los hombres, la mesa de la cocina donde mi abuela contaba las monedas con la misma avaricia que si fueran dulces. Todo en esa casa, cada objeto, cada rincón, hablaba y me recordaba mi triste realidad, mi inexistente valor. Incluso el espejo agrietado del baño, que apenas reflejaba mi rostro demacrado y sucio, me devolvía la imagen de una niña envejecida, una criatura que nunca había conocido el amor ni el cuidado. Me miraba en ese espejo y me preguntaba si mi madre, de haber vivido, me habría abandonado en ese infierno, pero la esperanza ya no habitaba en mi corazón, era un lujo que no podía permitirme.
A mis 11 años, la anticipación de la oscuridad era mi única compañera. Por el tono de voz de mi abuela, podía predecir la llegada de alguien. Me había convertido en una maestra en el arte de fingir, sabía qué expresión mostrar, qué postura adoptar, cómo respirar lentamente para no delatar mi nerviosismo. Era experta en descifrar los silencios, en reconocer el olor de un hombre que se acercaba, en estimar la duración de la visita con solo observar cómo se quitaba los zapatos. Conocía a la perfección cada tabla del suelo que crujía, cada rendija por donde se filtraba la luz cuando la puerta se cerraba tras de mí. Aunque por fuera aparentaba ser obediente, por dentro algo distinto comenzaba a germinar, una mezcla turbia de rabia y asco, un odio silencioso que no encontraba salida, porque no podía gritar, ni golpear, ni huir. Esa rabia, sin embargo, crecía, se instalaba en mi estómago como una piedra pesada, como un animal en letargo que de vez en cuando despertaba y me hacía temblar las manos sin motivo aparente. Mi abuela, mientras tanto, continuaba con su vida, ajena a todo, respetada por el pueblo, a quien llamaban Doña Cleta. Se decía que era una mujer fuerte, capaz de criar sola a su nieta huérfana, conocedora de los secretos de las hierbas medicinales y con una casa siempre impecable. Nadie se imaginaba la oscuridad que se escondía tras las paredes de aquella casa, la pesadilla que se vivía puertas adentro. Las vecinas, ignorantes de la verdad, la elogiaban deseando que todas las jóvenes fueran tan sumisas y atentas como yo, asegurándole a mi abuela lo orgullosa que debía estar. Ella, con una sonrisa falsa, asentía, pero sus ojos me clavaban una mirada amenazante que me ordenaba guardar silencio, recordándome las consecuencias de revelar algo. Un día, uno de los hombres que frecuentaban la casa me ofreció un anillo, una simple chapa de metal doblada, extendiéndomela con una sonrisa torcida, diciéndome, para que te acuerdes de mí. Lo arrojé tras el horno tan pronto como se marchó. Esa noche mi abuela me golpeó con tanta fuerza que me hizo sangrar la nariz, gritando: no te hagas la digna, si lo que eres no requiere sortijas. Pasé la noche a la intemperie en el patio, tiritando de frío y sintiendo las lágrimas humedecer el cuello de mi blusa. La gallina picoteaba mis dedos cada vez que intentaba tocarla. A veces creo que hasta los animales percibían mi fragilidad, mi condición de algo roto. A los 12 años experimenté mi primera menstruación. El miedo fue tan intenso que creí que mi vida llegaba a su fin. Me refugié en el baño, llorando en silencio con los pantalones manchados y el rostro empapado. Mi abuela me encontró horas después y al comprender la situación, simplemente dijo: ya era hora. No me ofreció ni una toalla, ni una palabra de consuelo. Solo me advirtió que debía cuidarme más, que los hombres serían más generosos. Lo dijo sin dirigirme la mirada, y ese momento marcó la primera vez que sentí un deseo real de morir. En ciertos días, un tal don Agustín hacía acto de presencia. Era panadero, un hombre de baja estatura y aspecto descuidado, con aliento fétido y manos grasientas. No solo venía por su oficio, a veces se quedaba un rato, tomaba café, conversaba con mi abuela como si fueran viejos amigos. Él, refiriéndose a Ramona, había comentado: ante mis ojos, Ramona se ha convertido en toda una señorita, ya no es necesario pedirle permiso a nadie. Ante esta afirmación, ambos soltaron una carcajada, mientras yo, sumido en la vergüenza, sentí que la tierra me tragaba. Deseando desaparecer, me encerré en mi habitación tras su partida y apreté los dientes con tanta fuerza que me hice sangrar las encías. Fue entonces cuando, buscando una sensación de control, comencé a autolesionarme, utilizando astillas de madera, clavos oxidados, cualquier objeto punzante que encontrara, pues sentía que todo lo demás me había sido arrebatado. La escuela fue una etapa breve, solo asistí hasta los 9 años. Después mi abuela determinó que no tenía sentido que continuara, argumentando que el estudio no era mi camino, y que lo que debía aprender ya lo estaba asimilando en casa. A nadie le sorprendió esta decisión. En aquel pueblo las niñas solían abandonar la escuela a temprana edad, muchas para casarse, otras por falta de recursos. Nadie se inmutó, ni siquiera la maestra, quien en mi último día me dio un beso en la frente y me deseó buena suerte.
Yo no lloré, incapaz de expresar mi tristeza. A los 13 años mi cuerpo ya había alcanzado su desarrollo completo. Las palabras flotaban en el aire, pronunciadas por las ventanas silenciosas de los ojos masculinos, un lenguaje de deseo y posesión. Las miradas babosas, pesadas como plomo, de los transeúntes en la calle me susurraban secretos indecentes. Mi abuela, con la firmeza de quien ha luchado para sobrevivir, me enviaba sola al mercado, con la tarea de vender pan, tortillas, cualquier cosa que pudiera generar algo de dinero. Me entregaba una cesta tejida y me ordenaba sonreír, repitiendo que la amabilidad y la alegría de una joven vendedora eran un imán para los clientes. Algunos hombres con manos ásperas y miradas depredadoras me tocaban al pasar, mientras otros murmuraban palabras que, aunque aún no comprendía del todo, me llenaban de una profunda sensación de asco y vulnerabilidad. Un día, la sombra amenazante de un hombre me atrapó entre los cajones de tomates, aprisionándome con una fuerza bruta. No hubo gritos ni lágrimas, solo el instinto de supervivencia que me hizo liberarme de su agarre y escapar a la carrera. Al regresar a casa con la canasta a medio llenar, mi abuela me castigó con una bofetada, reprendiéndome por la pérdida de la mercancía. Si quieres comer, debes aprender a soportar, me dijo con voz severa. Esa frase se grabó en mi memoria, tatuada en cada uno de mis huesos. Las noches se volvieron un tormento, no por el miedo, que ya no era un visitante ocasional, sino un habitante permanente de mi ser. La dificultad para dormir provenía del incesante torbellino de pensamientos en mi mente, la fantasía de escapar, de correr sin parar hasta las montañas y no regresar jamás, o la oscura imagen de sumergirme en el río con piedras pesadas en los bolsillos, buscando un silencio eterno. La idea de incendiar la casa rondaba persistentemente por mi mente. Sin embargo, la parálisis me impedía actuar, no tenía a dónde ir, no conocía a nadie que pudiera ayudarme, y la noción de construir una nueva vida, sin haber aprendido nunca a valorarla, era abrumadora. A pesar de todo, una fuerza interna, una resistencia indefinible, se mantenía firme. No podía precisar si era esperanza, furia o simplemente tozudez, pero una parte de mí se negaba a extinguirse por completo, una parte que continuaba observando, fantaseando y soñando en silencio. Al ver a una familia caminando por la calle, con una madre tomando la mano de su hija, un dolor punzante me atravesaba, una mezcla de añoranza y tristeza. Anhelaba esa conexión, anhelaba el afecto, la amabilidad y un espacio seguro donde poder descansar sin temor. Pero en lugar de eso, permanecía cautiva en esa casa, prisionera de una rutina asfixiante que me consumía lentamente. A medida que crecía, la desesperanza se hacía más palpable, y comprendía con claridad que nadie vendría a rescatarme. Si algún día quería escapar de ese infierno, tendría que hacerlo por mi propia cuenta. Aunque ignoraba el cómo y sentía que carecía de la energía necesaria, la semilla de la rebelión, aunque silenciosa, había germinado en mi interior, negándose a marchitarse. No hubo un momento definido, una escena icónica o un evento trascendental que marcara la transición precisa de la niñez a una nueva etapa. Fue un proceso gradual, imperceptible y dolorosamente callado. En mi caso, sentí que mi infancia se desintegraba lentamente como flores marchitas que se deshacen al más mínimo contacto. Sin embargo, recuerdo con nitidez un periodo de mi vida, no por un acontecimiento puntual, sino porque por primera vez empecé a cuestionar todo lo que me rodeaba. Fue como si tras años de andar a ciegas, mis ojos se adaptaran a la penumbra, permitiéndome discernir que mi realidad no era una calamidad inevitable, sino una crueldad premeditada, consentida y permitida. Tendría unos 14 años entonces. Ya no era una niña, pero tampoco podía considerarme una mujer. Me encontraba en esa etapa indefinida, una especie de transición, en la que la percepción del mundo se transforma. Ya no veía las cosas con la inocencia de antes, sino con una atención renovada y más profunda. Lo que veía me causaba horror, no porque desconociera lo que sucedía, sino porque ahora podía darle nombre y comprenderlo con mayor claridad. Comencé a etiquetar las cosas, aunque solo fuera en mi mente. Lo que mi abuela me hacía no era simple educación, ni una crianza severa,
ni un castigo por mi rebeldía. Era abuso, era explotación, era violencia. Y los hombres que visitaban nuestra casa no eran amigos, ni compradores, ni visitas amables, eran agresores. Yo no era una muchacha servicial ni una nieta agradecida, era una víctima. Por primera vez, ese pensamiento no me pareció algo normal, sino algo monstruoso e inaceptable. Recuerdo que una tarde, mientras lavaba la ropa en el lavadero de piedra, me detuve un instante y contemplé mis manos, cubiertas de jabón, llenas de grietas y pequeñas heridas abiertas por el trabajo arduo y continuo. Y me pregunté, ¿esto es todo? ¿Este es mi destino? Así se ve una vida entera. El dolor se extendía por todo mi ser, desde el cuerpo hasta lo más profundo del alma, incluso la memoria se veía afectada. Sin embargo, una pregunta sencilla en apariencia, se instaló en mi mente, repitiéndose incesantemente, ¿esto es todo, de verdad? ¿Esto es lo único que me aguarda hasta que expire? Comencé a observar la rutina de mi abuela con una nueva perspectiva, prestando atención a sus gestos y preparativos. Noté la meticulosidad con la que arreglaba la casa antes de la llegada de un hombre, la doble pasada de la escoba en cada rincón, la selección del mantel menos deteriorado, las instrucciones que me daba, cual ama adiestrando a una sirvienta. El acto en sí, aunque seguía siendo un infierno, ya no era lo que más me atormentaba. La verdadera herida residía en su indiferencia, en su frialdad. Me preguntaba qué clase de alma era capaz de actuar así sin inmutarse. ¿Qué había vivido, quién la había quebrado hasta el punto de considerar esto aceptable? Pero luego, me respondía a mí misma, no importa lo que haya sufrido, yo no seré su venganza. Una noche, mientras uno de los hombres se vestía y me dirigía la palabra con su voz melosa y empalagosa, algo en mí se rompió de una forma diferente. No grité ni derramé una lágrima, ni siquiera le di un golpe. Solo mantuve mis ojos fijos en los suyos, por primera vez en nuestra vida, en una mirada cara a cara. No agaché la cabeza fingiendo sumisión, ni me hice la dormida buscando escapar. Tampoco busqué refugio en un rincón. Lo miré fijamente con la misma intensidad de desprecio que él había exhibido hacia mí durante años. Y al percatarse de esto, su incomodidad fue palpable. Incapaz de pronunciar palabra alguna, masculló algo ininteligible y huyó, sin siquiera despedirse. Esa noche, sola en la cocina, sentada en el frío suelo con los pies descalzos y la mirada absorta en el temblor de la llama de la lámpara de queroseno, comprendí que, aunque aún no podía escapar físicamente, algo esencial en mí había cambiado. Una fuerza interior que antes permanecía latente se había despertado. Desde ese día, cuando mi abuela me daba órdenes, incluso simples tareas, las realizaba con una frialdad, con un rencor silencioso. Ya no me sentía como una marioneta, manejada por hilos invisibles. Me sentía atrapada, furiosa como una bestia en una jaula, y esa tensión era evidente, la misma mujer fuerte e intrépida que antes, ahora rehuía mi mirada, como si supiera que la niña sumisa que solía ser ya no existía, como si presintiera que algo, inevitablemente, estaba por cambiar. Un día, decidí romper el silencio y me acerqué a la hija del carnicero, una muchacha mayor que yo que vendía empanadas en la plaza. Con torpeza, como si caminara por un territorio vedado, le pregunté si alguna vez se había sentido sin salida. Ella me observó con extrañeza, pero no se burló. Me confesó que su padre era un hombre áspero, que su madre vivía en silencio y que ella también soñaba con marcharse. Aunque la conversación fue breve, abrió una nueva perspectiva en mi interior. Comprendí que no estaba sola, que el sufrimiento podía manifestarse de muchas maneras, tener múltiples rostros y hogares, y que quizás, si perseveraba, podría encontrar una vía de escape. Entonces empecé a escribir fragmentos de ideas en pequeños papeles, notas que nadie jamás leería. A veces las palabras eran insultos crueles que me herían, otras veces eran frases cortas y desesperadas, como súplicas silenciosas. No soy basura, no es mi culpa. Yo no nací para esto, murmuraba para mí misma, escondiendo esas frases en lugares secretos, como en las rendijas del viejo catre o detrás del tanque del agua. La simple idea de saber que estaban allí, aunque nadie más las viera,
me daba una extraña fuerza. Era como si estuviera dejando pistas para la Ramona del futuro, la que con suerte y algún día, lograría escapar de esa vida de sufrimiento y miseria. Una noche tormentosa, con la lluvia azotando furiosamente el techo, mi abuela me anunció que al día siguiente llegaría alguien especial. Un amigo viejo y generoso, añadió con una sonrisa. Esa palabra generoso me causó una profunda incomodidad y me revolvió el estómago. Me encerré en el cuarto, tapándome la cabeza con la almohada, sintiendo un miedo inmenso. Pensé en huir, pero la idea se estrelló contra la realidad de no tener a dónde ir. Consideré gritar, pero la certeza de que nadie me escucharía me paralizó. Entonces, en la oscuridad, no recé a un Dios específico ni utilicé las palabras aprendidas en la iglesia. Recé con todo mi ser, con el cuerpo tenso y con la mente concentrada. Le pedí al universo, a mis antepasados fallecidos, o a cualquier fuerza superior que existiera, que me enviara una señal, cualquier cosa que me indicara que aún era posible encontrar una vida diferente, una vida mejor. La señal que esperaba finalmente se presentó, aunque no de la manera en que la había visualizado. Mi generoso amigo, con una actitud despreocupada, fue el primero en ofrecerme dinero directamente, no a mi abuela, sino a mí. La forma en que me lo extendió, como quien le arroja una limosna a un animal, me disgustó profundamente y lo rechacé. Ella, al ver esto, se enfureció y, como era de esperar, me golpeó. Me acusó de ser una malagradecida, de no entender nada de la vida, pero a pesar del dolor físico y emocional, no derramé una sola lágrima, ni sentí la punzada de la tristeza. Me quedé en silencio observándola fijamente y por primera vez, sentí compasión por ella, porque percibí la estrechez y la oscuridad de su mundo, un mundo que ella consideraba el único posible. Sin embargo, yo no deseaba su mundo. Anhelaba algo diferente, algo indefinible. No sabía cómo nombrarlo ni cómo alcanzarlo, pero lo anhelaba con fervor. Entonces empecé a idear excusas triviales para salir de casa, ir a comprar pan, a buscar agua, a barrer la acera. Cada instante fuera de esa casa se convirtió en una oportunidad para observar, escuchar y aprender. Estudiaba los nombres de las calles, los caminos que conducían a lugares desconocidos, las expresiones de la gente. Mentalmente registraba a quien podría pedir ayuda en el futuro, en mi búsqueda de algo diferente. Conocí a una anciana que vendía hierbas en la plaza principal del pueblo. Ella, con paciencia y sabiduría, me enseñó a identificar las plantas medicinales, a distinguir sus aromas y colores, y a preparar infusiones con ellas. Durante esas lecciones me contaba historias de su juventud, relatos de tiempos lejanos, incluyendo la vez que con solo 15 años, huyó de su hogar. Yo, absorta en sus palabras, escuchaba sin revelar mis propios secretos, aunque sentía que ella comprendía mis silencios. Me dedicaba miradas de una ternura que reconfortaba mi alma. Era como si la semilla de la rebeldía, sembrada tiempo atrás, hubiese echado raíces profundas en mi interior. Ya no anhelaba la muerte ni me acechaba la imagen de lanzarme al río turbio. Ahora, con una fuerza inusitada, deseaba vivir, pero no de la forma en que lo hacía, atrapada entre esas paredes, sometida a los caprichos de una mujer que me trataba como una posesión, una moneda de cambio. Anhelaba una vida diferente, una que me perteneciera, y lo más importante, por primera vez en mi vida, creía merecerla. En los meses siguientes, una transformación silenciosa pero poderosa comenzó a gestarse dentro de mí. No era una metamorfosis que se manifestara en mi apariencia, ni que fuera visible para los demás. Seguía siendo la misma muchacha de trenzas apretadas y pasos sigilosos, la que barría el patio antes del amanecer y se sentaba erguida durante las visitas de mi abuela, pero por dentro algo estaba cambiando. A pesar de que antes, sumisa, bajaba la mirada al ser interpelada y cruzaba la calle ante la presencia de grupos de hombres, en mi interior rugía una tormenta incesante. Era rabia, sí, pero también una nueva conciencia, dolorosa y brutal, del inmenso despojo que había sufrido, y la angustia de saber que estaba atrapada, aún bajo el yugo de la mujer que me había convertido en mercancía. Mientras yo tramaba mi huida, ella continuaba con su negocio con la misma frialdad de siempre, como si nada hubiese cambiado,
lo cual me desesperaba profundamente. En aquel tiempo noté que los hombres que visitaban la casa se volvían cada vez más ancianos, más exigentes y más violentos, ya no se contentaban con el silencio ni la rutina. Sus toques eran más bruscos, sus palabras más obscenas, y algunos se atrevían a susurrarme al oído cosas que a mis 83 años aún rehúso recordar. Mi abuela les daba la bienvenida como si fueran reyes, ofreciéndoles café humeante y llamándolos por sus motes cariñosos, compartiendo risas y prestando atención a sus bromas. En ocasiones incluso les preguntaba si deseaban llevarse algo para el viaje, sin mencionar el pan. Mientras tanto, yo, escondido en la cocina, me mordía las uñas con ansiedad hasta hacerme sangrar, esperando el momento en que me llamara por mi nombre, para que me entregara, como siempre, con la voz carente de cualquier sentimiento. Don Ramiro, uno de ellos, era el peor de todos. Era un hombre corpulento con manos ásperas como rocas, que emanaba un olor a cuero viejo y consumía cigarros enormes que impregnaban la casa con un aroma desagradable. La primera vez que vino, yo ya presentía que algo no estaba bien. Mi abuela había limpiado la habitación con una dedicación inusual, y me había advertido que no causara problemas, que este encuentro era crucial. Descubrí después que don Ramiro no solo era un visitante habitual, sino también un prestamista. Y lamentablemente mi abuela le debía dinero. Esa noche, en lugar de sentirme una joven utilizada, me sentí como una deuda impaga, y lo supe desde el instante en que él cerró la puerta tras de mí y sonrió con esa mueca burlona. Lo que sucedió dentro de esa habitación prefiero no relatarlo, no porque lo haya olvidado, sino porque mi cuerpo conserva la memoria de cada instante. Sin embargo, hay momentos en que uno aprende a silenciar las palabras, a mantenerlas atoradas en la garganta, donde el dolor es menos punzante. Después de aquella noche, enfermé gravemente. No puedo precisar qué me aquejó exactamente: fiebre alta, escalofríos intensos, vómitos constantes, pérdida total del apetito. Permanecí en cama 2 días sin poder moverme. Mi abuela me preparó té de ruda y me dejó sola casi todo el tiempo, aunque se asomaba de vez en cuando, no por preocupación genuina, sino para asegurarse de que no sucumbiera, ya que aún esperaba obtener algún beneficio de mí. Cuando finalmente pude levantarme, sentía que mi cuerpo ya no me pertenecía, que era solo una cáscara vacía, un simulacro de vida. Realizaba las tareas domésticas de manera automática, como un robot, pero por dentro solo experimentaba la desolación de las cenizas. La soledad era mi mayor condena, no podía compartir mis temores con nadie, ni encontrar un hombro donde llorar. Estaba atrapada en un secreto oscuro y repugnante, un secreto que con cada día que pasaba, se hacía más grande y asfixiante. Un día, mientras enjuagaba la ropa en el río, escuché a unas niñas del pueblo charlar sobre sus aspiraciones. Una deseaba convertirse en costurera, otra soñaba con explorar la ciudad. Las observé a la distancia sin pronunciar palabra, anhelando comprender la sensación de tener un anhelo propio, uno que no estuviera empañado por el miedo ni la angustia. Esa noche, recostada en mi humilde cama, por primera vez consideré seriamente la idea de huir para siempre. No una escapada temporal como las anteriores, sino una desaparición completa, buscar otro lugar, empezar de cero, mentir sobre mi edad, cambiar mi identidad, cualquier cosa con tal de obtener una segunda oportunidad. Pero la misma pregunta me asaltaba: ¿cómo lo haría? ¿Dónde encontraría refugio? ¿Cómo sobreviviría? ¿A quién acudir en busca de ayuda si nunca me enseñaron a confiar en nadie? Mientras tanto, los abusos, aunque no siempre físicos, continuaban atormentándome. En ocasiones la comunicación se limitaba a palabras hirientes, mientras que en otras, eran miradas cargadas de significado las que transmitían el mensaje. Todo, desde las conversaciones hasta las expresiones faciales, contribuía a la atmósfera opresiva y envenenada que me envolvía. Incluso en el mercado, al ir a comprar alimentos básicos, los hombres del pueblo ya me conocían, sus miradas, cargadas de una mezcla repulsiva de complicidad y deseo, me humillaban. Un día, uno de ellos me abordó y me preguntó: ¿Vos sos la de doña Cleta? No, la que recibe visitas. La pregunta me dejó paralizada, incapaz de responder.
Bajé la cabeza sintiendo la humillación correr por mis venas, y apresuré el paso, mientras la rabia me consumía por dentro. No era solo mi abuela la que me vendía, todo el pueblo lo sabía, lo sospechaba o peor aún, lo aceptaba, y nadie, absolutamente nadie, hacía nada para cambiar la situación. Una tarde al regresar a casa, fui testigo de una acalorada discusión entre mi abuela y una mujer en la puerta. Se trataba de una nueva vecina, una viuda que se había mudado recientemente. La mujer le gritaba a mi abuela que no quería que su hijo pasara más por allí, pues lo había visto observando cosas que no debía. Mi abuela respondió con insultos, la mandó a la mierda y cerró la puerta con violencia. Al verme me propinó una bofetada y me acusó de ser la causa de todos los problemas, de provocarlos solo por existir. Esa noche me impidió cenar y me encerró en el gallinero. Allí, entre el penetrante olor a estiércol, me acurruqué abrazándome a mí misma, y las lágrimas silenciosas corrían por mis mejillas. En la oscuridad la soledad me invadió, una soledad absoluta, y comprendí que si no tomaba medidas, mi existencia llegaría a su fin. El día en que intenté quitarme la vida no fue un evento grandioso. No hubo notas, ni gritos, ni dramas. Simplemente fui al patio, arranqué hojas de una planta que la vecina aseguraba que era venenosa y con las manos temblorosas, las mastiqué una por una. Me senté en el suelo, aguardando que mi cuerpo cediera. Vomité. Perdí el conocimiento por un tiempo. Mi abuela me encontró allí inerte y sus primeras palabras fueron: si te querés morir, hacelo después de la visita de mañana. Me arrastró hasta mi catre, me ofreció agua con sal y se marchó. No llamó a nadie, no buscó ayuda, porque en el fondo le era indiferente si vivía o no. Solo deseaba que cumpliera con mi parte del trato. Después de eso, algo en mí se transformó irrevocablemente. Ya no era la joven que padecía en silencio. En ese momento, transformada en una joven decidida a cualquier cosa con tal de huir, comencé a ocultar trozos de pan, a analizar las rutas de escape del pueblo y a observar la hora en que el camión de mercancías partía hacia el norte. Despertaba con la fantasía de esconderme entre las pacas de heno, de llegar a un lugar desconocido donde nadie supiera quién era. No era un sueño placentero, sino una necesidad apremiante. Tenía la certeza de que si no me marchaba pronto perecería, y no deseaba morir. A pesar de todo el sufrimiento, la muerte no era una opción. Una noche, mientras colgaba la ropa en el patio, una voz masculina me saludó con respeto. Era Mario, el hijo de una mujer que ocasionalmente vendía maíz en el pueblo. Nunca antes me había dirigido la palabra, pero siempre me había mirado con una mirada diferente. En esa ocasión, me ofreció su ayuda para cargar el balde. Aunque me negué, sentí un cambio interno. Era la primera vez que alguien me hablaba sin lascivia, sin desdén, simplemente como a otra persona. Desde ese día, comenzó a aparecer esporádicamente, trayéndome frutas y contándome historias del campo. Yo, silenciosa y observadora, absorbía sus palabras. Su voz, un bálsamo, un respiro. Aunque me mantenía hermética, él parecía entender. Un día, inesperadamente, me ofreció: si alguna vez decides marcharte, yo te ayudaré. Esas palabras, como brasas ardientes, me marcaron. La desconfianza me atormentaba, era sincero, solo buscaba aprovecharse de mí. Sin embargo, su mirada, diferente, suave y compasiva, despertaba en mí una esperanza. Con miedo, con dudas, pero con una determinación creciente, comencé a trazar mi escape. Ya no podía soportar más la agonía de mi abuela, la constante amenaza de los hombres que me despojaban de mi esencia, y la certeza de que si no actuaba, jamás lo haría. A veces los momentos cruciales no estallan en fuegos artificiales, no hay explosiones, ni clamores, ni el drama exagerado de las historias. A veces el punto de quiebre llega de forma repentina, como una baldosa que cede tras años de pequeñas fisuras, o como un lamento contenido que finalmente estalla en un grito después de ser sofocado demasiadas veces. Así fue el día en que la decisión de marcharme se volvió ineludible, más que una elección,
fue la constatación de que no tenía otra opción, porque si permanecía un segundo más bajo ese techo, mi espíritu se extinguiría para siempre. Lo supe con la misma certeza intuitiva con la que se percibe la lluvia, aun sin asomarse al exterior. Lo entendí por las circunstancias que se presentaron. Mi abuela, sumida en un mal día, había discutido con una vecina, se había acabado el gas y uno de sus clientes más fieles había dejado de aparecer. La observé desde la cocina mientras ella, con pasos pesados y maldiciendo en voz baja, golpeaba los cajones. En el instante en que me dirigió su mirada, leí en sus ojos la frustración de quien siente que el mundo ya no obedece sus órdenes como antaño, una mirada que revelaba que la mujer enérgica y temida que solía ser se había desvanecido. La observé demacrada, envejecida y con un resentimiento que emanaba de cada rasgo. Por primera vez en mi vida, sentí una fuerza que la superaba, no por tener un poder palpable, sino porque el miedo, o quizás la parálisis que éste provocaba, se había desvanecido. En mi interior, esa sensación marcaba el comienzo de mi anhelada libertad. Mario, el joven que te mencioné, me había visitado hace 2 días, trayéndome una bolsa con frutas. En un susurro me informó que el camión con destino a la ciudad partiría el lunes al amanecer y que, si mi decisión era firme, debía estar en la estación antes de que el sol apareciera. Asentí en silencio, pero mi corazón latía con fuerza, un ritmo frenético que resonaba en mi pecho. No le conté a nadie sobre mis planes, ni escribí ninguna despedida. Simplemente escondí en una vieja bolsa de harina un par de cosas esenciales, una muda de ropa, mi pequeña libreta donde había plasmado mis pensamientos durante años y el fragmento de espejo agrietado que me acompañaba desde la infancia. Era poco, pero era todo lo que poseía. La noche previa a mi escape, mi abuela me anunció que al día siguiente llegaría un cliente nuevo. Un joven, según le había comentado, que pagaba bien y se comportaba con educación. Sentí un revoltijo en el estómago, ganas de vomitar, pero no articulé palabra. Me limité a asentir, obedeciendo. Me ordenó que me acostara temprano, que me presentara impecable, que no pusiera ninguna mueca. Me deslicé en la cama, me cubrí con las sábanas hasta la cabeza y lloré en silencio, no por temor, ni por flaqueza. Lloré porque sabía que si algo fallaba, no habría otra oportunidad, que si me descubrían antes de subir a ese camión, ella no me perdonaría, me encerraría, me delataría, me destruiría sin que a nadie le importara. Pero también lloré sabiendo que si lograba escapar, nunca más volvería. Esa era mi última noche en ese infierno y la última vez que esa mujer ejercería control sobre mí. Me desperté antes del amanecer. El cielo aún estaba oscuro, pero la luz de la luna era suficiente para guiarme. Me vestí con la ropa más cómoda que poseía. Me recogí el cabello con una coleta y tomé mi bolso. Salí de la habitación, caminando de puntillas por la casa. En el silencio de la noche, interrumpido solo por el ronquido profundo de mi abuela que provenía de su cama, me moví por la casa. Cada crujido de las viejas maderas bajo mis pies parecía amplificar el miedo que sentía. Cada paso que daba era una decisión irrevocable, cada respiración un desafío. Con manos temblorosas, abrí la puerta de la habitación, sintiendo el frío penetrante del exterior. Ignoré la necesidad de abrigarme y salí a la noche sin mirar atrás, sabiendo que cualquier vacilación podría destruirme. El camino hacia la estación, una caminata de más de 40 minutos, se me hizo extrañamente ligero, como si flotara, aunque mis nervios formaban un nudo tenso y mi corazón latía con fuerza en el pecho. Sin embargo, la firmeza de mi decisión me impidió cualquier duda. Al llegar a la estación, vi a Mario esperándome. Sus ojos reflejaron una mezcla de alivio y orgullo. Me tendió un sombrero para ocultar mi rostro. Sin decir una palabra, me ayudó a subir al camión. El conductor, un hombre mayor con el rostro curtido por el sol y la preocupación, me observó brevemente pero no hizo preguntas. Asintió con la cabeza como si entendiera, como si supiera que algunas mujeres no viajan por gusto sino por necesidad. Cuando el camión arrancó, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, un torrente incontrolable.
Las lágrimas fluyeron sin cesar durante todo el trayecto, no por la despedida de un lugar, sino por el cúmulo de sufrimiento que había soportado. Lloré por la niña que fui, por cada noche marcada por el dolor y la angustia. Lloré por aquellas palabras que se ahogaron en mi garganta, por mi madre, a quien la muerte me arrebató, por los abrazos que nunca recibí, y por los años que me robaron. Pero también lloré de alivio, de la dicha de estar viva, de poder respirar un aire diferente, porque, después de tanto tiempo de opresión, por fin me marchaba. No tenía un destino claro, ni un plan concreto. Lo único que poseía era el nombre de una mujer conocida por Mario, quien tal vez me ofreciera un lugar donde hospedarme durante los primeros días. Dominaba el arte de la costura, por lo que podría encontrar trabajo en un taller de costura. Estaría dispuesta a fingir, a aprender y a ocultar mi pasado si fuera necesario. Lo fundamental era que ese pasado no me definiera más. Ya no era la de Doña Cleta ni la nieta obediente, sino una muchacha libre, aunque asustada, rota y herida, pero libre. Al llegar a la ciudad, todo me abrumó: el ruido ensordecedor, los olores desconocidos y la inmensa multitud de personas. Me sentía fuera de lugar, como una bestia salvaje liberada repentinamente en el bullicio y la extrañeza de un circo. Sin embargo, en esa misma sensación de desamparo, descubrí algo nuevo: el anonimato. Por primera vez nadie me conocía, ignoraban mi pasado, y esa ignorancia se convirtió en una bendición. Era como si se me presentara una oportunidad única para empezar de cero, para reinventarme por completo, para construir una nueva vida, sólida y segura, con mis propias manos. La mujer que me acogió con una amabilidad que me conmovió profundamente, me ofreció comida caliente, me proporcionó una manta abrigada y me permitió descansar sin hacer preguntas. Y esa primera noche, en una cama que no olía al miedo constante que había conocido, logré dormir profundamente, un sueño reparador que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Aunque los días siguientes fueron arduos, marcados por un trabajo agotador y un sueldo escaso, y aunque en ciertos momentos los recuerdos dolorosos me paralizaban, me sentía viva. Luchaba por adaptarme a la interacción social, me asustaban los ruidos repentinos y huía del contacto físico, pero cada amanecer era una victoria. Poco a poco aprendí a tomar mis propias decisiones, a establecer límites, a proteger mi cuerpo y a defender mi espacio personal. Era un camino lento y lleno de obstáculos, pero cada paso que daba era un acto de valiente resistencia. Un año después, recibí la noticia de que mi abuela había enfermado gravemente. Me contaron que nadie la atendía, que la casa donde vivía se estaba viniendo abajo, y ante esta situación, no sentí compasión. No la visité, no regresé al pueblo, y no envié ningún mensaje. Comprendí que ciertas heridas no sanan con visitas ni con perdones, solo se curan con el tiempo y la distancia. Yo ya no era su víctima, y esa idea me bastaba. Aquel día, mientras observaba el mundo desde la ventana de mi humilde habitación en la ciudad, me hice una promesa. Jamás volvería a callarme, nunca permitiría que nadie me arrebatara lo que aún quedaba de mi alma. Nunca más toleraría lo intolerable. Y aunque los años han pasado, he envejecido y los recuerdos aún me atormentan, cada día celebro aquel amanecer. Ese día en que escapé sin hacer ruido, ese día en que elegí vivir. A menudo me siento frente a la ventana de esta casa tranquila donde resido actualmente, con mi bastón a un lado, apoyado en el sillón, y me quedo mirando las nubes como si pudieran revelarme algún secreto. El cielo siempre ha sido un enigma para mí. Una vida vasta y silenciosa, como la mía lo fue durante incontables años. En mi juventud, sumida en un sufrimiento callado, anhelaba contemplar estas nubes, etéreas y apacibles, sin prisa en su danza. En aquellos días, no existían ventanas que ofrecieran semejante vista, ni sillas acogedoras, ni mantas hechas a mano. Solo imperaban el temor, la oscuridad y una voz interior que imploraba por la supervivencia. Ahora, con el paso de los años, el cuerpo fatigado y las manos marcadas por el tiempo, me permito reflexionar, rememorar y, sobre todo, dar voz a aquello que permaneció silenciado. Este relato no busca la compasión, sino la comprensión de que incluso las heridas más profundas,
aquellas que parecieran insuperables, pueden cicatrizar, aunque dejen cicatrices permanentes. Tras escapar de ese pasado, mi vida no se transformó en un cuento de hadas. No apareció un hombre bondadoso para rescatarme, ni tuve hijos que llenaran los vacíos del pasado. No me formé en prestigiosas instituciones, ni viajé por el mundo, ni experimenté romances apasionados. Mi existencia fue más humilde, más terrena, pero no por ello menos valiosa. Durante años trabajé en una tienda de costura, un lugar donde mis manos, antes solo destinadas a tareas de limpieza y obediencia, aprendieron a crear objetos funcionales y hermosos. Con el tiempo pude independizarme y alquilé un pequeño espacio, una habitación con techo de chapa, donde nadie podía entrar sin mi permiso. Ese era mi mayor logro, tener mi propio refugio, un espacio personal e inalienable. Lo protegí con uñas y dientes, como una fiera defendería a sus cachorros. Allí, en ese rincón, empecé a reconstruirme. Tardé muchos años en poder dormir sin pesadillas, porque el cuerpo, cuando ha sufrido abusos repetidos, no olvida fácilmente. Cualquier ruido me sobresaltaba, sentía pánico al sentir una mano en mi espalda, y desconfiaba de todos, no por elección, sino porque el mundo me había enseñado a ser así. Me costó mucho comprender que existían personas que no tenían la intención de lastimarme. Me resultó aún más difícil admitir que merecía ser tratada con respeto, pero con el paso de los años, la furia inicial se transformó en silencio, y este silencio, a su vez, se convirtió en calma, no en felicidad, pues no sabría cómo definirla, pero sí en una especie de paz, una paz sin florituras, pero genuina, una paz que emanaba de haber sobrevivido. Me relacioné con otras mujeres que también arrastraban sus propias historias dolorosas. Algunas hablaban de sus maridos, otras de sus padres y unas pocas, como yo, de sus abuelas. Hallé consuelo en esas conversaciones secretas que compartíamos en patios, lavaderos y bancos de plazas. En cada una de ellas reconocía un fragmento de mí misma, y en mí, un reflejo de lo que ellas habían experimentado. Al principio ninguna lo mencionaba abiertamente, pero una mirada, una simple palabra, eran suficientes para reconocernos. Fue entonces cuando comprendí que lo que yo había vivido no era una excepción, ni una desgracia personal, sino parte de algo más vasto, algo que se había repetido en silencio a lo largo de generaciones. Y decidí que, por mi parte, no iba a seguir callándolo. Muchos años después de su muerte, recibí una carta de una vecina del pueblo que me reveló la triste verdad: mi abuela había fallecido sola. La carta detallaba su enfermedad, la ausencia de cuidados, y el deterioro de la casa, invadida por ratas y cubierta de moho. Ante esa información, no sentí ni alegría ni tristeza, sino una peculiar sensación de justicia, no la de los juicios o los castigos, sino una justicia natural e ineludible, como la que la tierra ejerce para reclamar lo que se le arrebata. Jamás regresé a ese pueblo, ni quise ver la casa ni recorrer sus calles, pues lo que allí había sucedido ya no me afectaba. El único lugar donde ese pasado persistía era en mi memoria, y con el tiempo había aprendido a ponerle barreras. Nunca tuve hijos, no por incapacidad, sino por decisión propia. No me sentía preparada para cuidar a otro ser cuando aún estaba aprendiendo a cuidarme a mí misma. Sin embargo, a lo largo de mi vida hallé otras maneras de expresar mi afecto, siendo madrina de 2 niños que me profesaban un cariño similar al de una tía. Durante mi vejez ofrecí cuidados a mujeres mayores enfermas y además enseñé a leer a una joven del vecindario, quien posteriormente se convirtió en maestra. Esas acciones fueron claves para sanar heridas profundas que pensé que jamás cicatrizarían. Si bien el dolor no se desvanece por completo, puede transformarse en algo diferente, algo provechoso y humano. Mirando al pasado, no siento ni orgullo ni vergüenza, sino un profundo respeto. Respeto por la niña que fui, por la joven que escapó sin rumbo y por la mujer que se rehizo con los recursos que poseía. Siento respeto por mí misma, por haber sobrevivido, por estar aquí hoy, y por poder hablar libremente, sin temor, sin lágrimas y sin sentirme agobiada. Cuento mi historia no por afán de sensacionalismo ni para castigar,
sino porque existen niñas que sufren situaciones similares, niñas que no son escuchadas y a quienes los adultos cosifican, convirtiéndolas en objetos, herramientas y mercancías. Niñas que desconocen la existencia de una vida diferente y mejor. Si tan solo una de esas mujeres llegara a escuchar esta historia, si tan solo una de ellas comprendiera que no está sola en su sufrimiento, que no es culpable de nada, que tiene el poder de escapar y empezar una nueva vida, entonces todo este dolor, todo este peso que he cargado durante casi toda mi existencia, habría tenido un propósito. Ahora que mis años se acumulan, que mis huesos crujen al despertar y que mis días transcurren con una monotonía que se asemeja al silencio, siento que puedo finalmente liberarme de esta carga. No olvidar porque ciertas heridas permanecen grabadas en el alma, pero sí soltar, porque esta historia ya no me define, ya no me aprisiona. Soy libre, verdaderamente libre, libre de la sombra de mi abuela, libre de los hombres que me utilizaron, libre del miedo que me atormentaba, libre de la vergüenza que me consumía. Y esa libertad, aunque tardía, vale más que cualquier tesoro. Porque es mía, porque la conquisté con mis propias manos, porque la protegí día tras día, incluso cuando el mundo entero parecía empeñado en arrebatármela. Y ahora que he pronunciado estas palabras, puedo cerrar los ojos sin temor, porque finalmente, después de tantos años de silencio, alguien ha escuchado mi historia, y eso para una mujer como yo, lo significa todo. No,